se habla de una nube que cubrió toda la Tierra y el impacto causó el cataclismo, del que se habla en todas las civilizaciones. Sí, o sea, Joel hasta las 6 no entra, Max Reason. ¿Quieres hablarlo ahora o después? Me da igual. Digo, antes de darle a una nueva partida. Va. Métete en DC. Cuéntame lo que sabes, ¿vale? A mí me encanta hablar de eso. Vale, cuéntame lo que sabes. Cuéntame. Y así, como los viejos tiempos, ¿no? Un poquito de Max Reason, un poquito de tal. Vale, va. A ver, ¿dónde está? Bueno, claro, es que a saber... Ah, mira, Max Reason. ¡Ah! En general de voz. Nice. Ok, espera un momento. ¿Me escuchas? Espera un momento. A ver, un segundo, ¿verdad? Qué grande Max Reason. Voy a- ¿Cuánto tiempo, eh? Low key. ¿Cuánto tiempo, señor Verdu? Qué gusto. Gustazo, eh. Qué bien que nos encontramos para hablar de este tema en específico. Sí, ¿no? Es como agradable hablar de cosas tan interesantes, ¿no? Es apasionante, es un tema que a mí me ha fascinado porque creo que en algún momento te habré mencionado que la historia en general es Sí. un tema que me apasiona mucho. Vale. Y te... A mí, te voy a ser sincero, a mí también, ¿eh? Lo que pasa es que no dedico tiempo a informarme sobre ello, pero es que todo esto me parece súper interesante. Y además, honestamente, fantasear mola mucho y más si hay gente que verdaderamente defiende, rollo con pruebas, que esa, entre comillas, fantasía puede ser real. Entonces me parece súper interesante. Es que lo que pasa, en principio, para empezar con este tema así de una sin vaselina, Vale. es que, ¿cómo se llama? Siempre cuando se hablan de este tipo de temas que no siguen la línea de digamos, la historia convencional, siempre los historiadores le tienen como aversión o pánico a esas historias porque sienten que su carrera puede ser como embarrada, como si estuvieran siendo fantasías o fantasmas que no existen. Sí, estoy de acuerdo, pero también creo que en parte es también importante ir con cuidado con este tipo de teorías porque al ser... O sea, es cierto que cuando sale es decir, cuando se descubre algo, es algo que previamente no se conocía. Con lo cual, todo descubrimiento verdaderamente empieza siendo algo, pues por el estilo, ¿no? De decir, joder, esto no lo conocemos, no damos... O sea, dábamos por hecho que esto no era así y de repente se prueba lo contrario, ¿no? Pero yo creo que también es importante no recibir cualquier nueva noticia, cualquier nueva teoría con los brazos totalmente abiertos, porque de lo contrario, bueno, no sé, siento que el rigor científico, es decir, si vamos a abrazar cualquier tipo de teoría sin antes, pues, haberla probado lo suficiente, pues eso, no sé, siento que puede fomentar muchas ideas que igual, Equivocadas. exacto, equivocadas. Pero sí que es Claro, cierto pero que yo... acá viene bien un punto muy importante. La historia de por sí no es fija, es una teoría. Nosotros podemos afirmar varias cosas y hay pruebas al respecto, ¿no? Hay pruebas escritas, pero siempre, como sabes, la historia lo cuentan los vencedores. Puede que la historia se esté contando de una manera, pero es porque los vencedores la cuentan de esa manera como propaganda para su, digamos, su rama de la historia. ¿Me dejo True. entender? Sí, no, Por ejemplo, totalmente, totalmente. hay una historia que la quiero mezclar como una analogía a este tema, que es muy importante para mí, que es la historia de Troya. ¿Para ti Troya es una leyenda? Es decir, el famoso caballo de Troya, ¿no? Claro, todo eso, la historia de Troya, Yo, que se incendió y todo al o respecto. sea, yo doy por hecho, es decir, yo no me he informado al respecto, ¿vale? Pero yo he crecido pensando que verdaderamente un ejército mandó un caballo falso y que... Ah, no, perdón, un momento. ¿Pero te refieres al caballo de Troya? Claro, lo que pasa, se menciona en la Ilíada. La Ilíada es la historia de las últimas semanas de la guerra de Troya.
que enfrentó al bando micénico, que eran los antepasados de los griegos, contra el reino de Troya, que estaba en Turquía, en las Vale. costas de Turquía. Que supuestamente, según se cuenta en la leyenda, porque hay parte de leyenda, pero ahora vamos a ir con algo más tremendo que es una analogía con la historia que vamos a hablar como tema principal, que son las civilizaciones antiguas y el tema del diluvio, ¿no? Vale. En la historia del caballo no se sabe si pasó exactamente, pero en las leyendas y las cosas que se tienen escritas al respecto es de que los micénicos no podían asediar más porque habían estado asediando la ciudad de Troya durante años y decidieron hacer un plan que era hacer un caballo de madera que iba a ser dejado como una ofrenda, que se veía como una ofrenda de paz. Pero lo que no sabían los troyanos es que adentro habían guerreros y que a la hora de meter el caballo ¿cómo se dice?, a la fortaleza, pues ellos iban a salir y abrirle las puertas al ejército principal. Vale. Ahora, ¿a qué voy con esto? De que desde hace unos 200 años, durante la gran mayoría de la historia, cuando se empezaron a hacer todos los estudios históricos desde la Edad Media, el Renacimiento y todo eso, se creía y se afirmaba de que la Ilíada, la historia de Troya, era una leyenda. Pero ¿qué pasa? Que hace no mucho, hace 100 años, se encontraron las ruinas de Troya donde decían los escritos que estaba. Vale. Y se descubrió que habían varias capas y que no solo había sido una ciudad, sino de que era una ciudad como todas las ciudades del mundo, que había sido construida sobre las ruinas de una ciudad, que había sido construida sobre las ruinas de otra ciudad y así sucesivamente. Vale, entonces lo que me estás diciendo es que el caballo de Troya era un mito, una leyenda, algo que se rumoreaba y que así fue tomado hasta que verdaderamente se encontró pruebas de que el caballo existió. Exacto. Y ahora está confirmado que... Ahora está confirmado de que Troya existió y es más, hay muchos registros históricos porque no sé, de hecho, que has escuchado la historia de Alejandro Magno. Conozco el nombre, pero poco... O sea, no, la verdad que no. Es uno de los mayores conquistadores de toda la historia. Lo que pasa es que él era rey del reino de Macedonia y su padre había preparado una invasión al imperio persa que estaba al este, que el imperio persa era en ese momento el imperio más grande de todo el mundo conocido, era Vale. enorme, desde las costas de Turquía hasta la India llegaba a Persia. Loco, Literalmente ¿no? era enorme. Vale. ¿Qué pasa? Alejandro Magno se embarcó e invadió todo eso. ¿A qué voy con Alejandro Magno? Que él, su ídolo, su inspiración era Aquiles. Vale. Aquiles era uno de los héroes de la guerra de Troya. ¿Qué pasó? Que según cuentan en la historia, él fue a las ruinas de Troya y le rindió honores a su héroe. Vale. Así que se encontraron esos registros y cada vez hay más registros Vale, históricos entiendo. de gente que peregrinaba a Troya como un lugar de peregrinaje, como nosotros, o sea, entre comillas, nuestras familias son cristianas. No sé si tú lo eres, yo por lo menos no soy practicante, no soy, ¿no? Pero No, yo estoy fuera de cualquier religión. Claro, pero tus padres deben ser cristianos. Pues sabes que, o sea, te digo una cosa, yo fui bautizado, eso es una realidad, ¿vale? Pero es que en mi casa no se ha mencionado la religión jamás. Pero en su mayoría, por España, Latinoamérica, todos nuestros países hispanohablantes, en su mayoría tienen mucha influencia cristiana y un Sí. lugar de peregrinaje muy común es Jerusalén, como Vale. ciudad santa, ¿no? En esas épocas, las leyendas de Aquiles, la valentía de Hércules, todas esas cosas eran como cosas de culto, ¿no? En esas épocas y un lugar de peregrinaje, casi como nosotros, los descendientes cristianos sería Jerusalén como una ciudad santa, era Troya. Vale, ok. Y acá viene eso de que la historia no es fija. Claro, hay leyendas y siempre lo que a mí me apasiona de las leyendas es que yo siento de que la gran mayoría de las leyendas tienen un poco de verdad en lo que cabe. Obviamente son cosas exageradas, ¿no? Porque, por ejemplo, se hablan de héroes que vencieron dragones, gárgolas, ¿no? Sí. Probablemente eran otras cosas y no era exactamente a lo que se referían, sino que se enfrentó un gran ejército, a lo que me refiero, ¿no? Sí. En este caso, la leyenda de Troya resultó ser verdad, se encontraron registros históricos y también se encontraron cosas tangibles como las mismas ruinas.
de la Vale. ciudad. Que encima, la misma ciudad, la capa de la ciudad, que eran las ruinas de la Troya que debió haber estado en esos años, que es más o menos en el 1000 antes de Cristo, estaba con signos de haber sido incendiada, como contaba la leyenda. Vale. Pero entonces, ¿estás de acuerdo con que hasta que no se... Es decir, hasta que no se demostró físicamente que había restos del caballo de Troya y se pudo confirmar al 100%, ¿estás de acuerdo que se tratara como un simple mito, ¿no? O, es decir, Claro, y a siempre se trató, estudiar... pero ahí está lo bonito de la historia. Claro, claro, pero a lo que me refiero yo es... Empiezas a investigar. Claro, a lo que me refiero yo es, durante muchos años, seguramente mucha gente pensó en el caballo de Troya como algo que sucedió, mucha gente estaría en contra, mucha gente estaría a favor y mucha gente fantasearía con que hubiera sido cierto. Pero lo cierto es que no podemos afirmar que algo así sucedió, ni siquiera podemos opinar. Yo creo que verdaderamente eso es lo que pasó cuando aún no tienes una prueba física o cuando aún no hay nada que te pueda decir a ti al 100% que eso sucedió así. Es decir, Claro, haciendo la comparación exactamente. con lo que hablábamos ahora del diluvio, por ejemplo, que ya entraremos de Ajá. si hay pruebas o no, que eso ya es otro tema, pero imaginemos que los escritos hablan de un diluvio, el cataclismo universal y no sé qué, y tú lo razonas y dices, joder, me parece muy probable que hubiera habido un diluvio y se hubieran perdido las civilizaciones por esto y por lo otro. Lo cierto es que hasta que no haya una demostración científica o algún dato que, es decir, que sea innegable de que eso sucedió, creo que es descabellado afirmarlo, o ya no solamente afirmarlo, sino darlo como lo más probable. ¿Entiendes, no? Claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Vale, Pero el punto es que sí hay pruebas. vale, El claro, claro. Y problema eso es lo que me es interesa la saber a mí. historia, el problema es la historia, digamos, la rama de los historiadores que defienden casi la historia como si fuera un dogma. Cuando alguien se sale de esa rama, lo satanizan, lo ridiculizan e intentan terminar con su carrera prácticamente. Es como cuando un cristiano le empiezas a hablar de que, por ejemplo, o sea, tú crees que Dios no existe y le dices a un cristiano, Dios no existe, y cuando una persona es muy cristiana, se pone a la defensiva y agresiva, ¿no? Sí, totalmente. Exactamente lo mismo con los historiadores pasa con la historia oficial, por así decirlo. Vale. Ahora, estábamos hablando de Mesopotamia en el chat. Sí. 6.000 años, 6.000 años antes de Cristo, los restos y escritos de que estaban ahí las ciudades y todo. Y ahora, la pregunta es, estamos hablando solo de 6.000 años de antigüedad. ¿Qué, ¿Qué queda de esas ciudades de, de Mesopotamia de 6.000 años de antigüedad? Casi nada, casi es polvo, casi apenas quedan piedras. Solo estamos hablando de 6.000 años de antigüedad. Vale. Imagínate si es que estamos hablando de una civilización de 6.000 años de antigüedad, imagínate encontrar restos de una civilización de 10.000 años de antigüedad. Casi no debería quedar nada tomando en cuenta de referencia lo que pasa en Mesopotamia. Pero ¿qué pasa? Ahí viene Gobekli Tepe. 10.000 años de antigüedad, más de 10.000 años de antigüedad. Estamos hablando de la época del fin de la glaciación, más o menos por donde se encuentra la historia del diluvio. La encontraron bajo capas y capas de tierra, de fango. Entonces, son estructuras con columnas muy bien desarrolladas. En las paredes hay signos de religión porque se ven como, digamos, deidades, ¿no? Esos típicos jeroglíficos de deidades que están enseñándoles a los humanos ¿cómo se llama? A sembrar. Como en todas las culturas siempre hay unas deidades que les enseñaban a sembrar y todo eso, ¿no? Sí. Templos, de todo. Mira, te muestro rápidamente. Ojo, ¿me vas a compartir eh, pantalla? Te voy a compartir pantalla. Locura, ¿no? Ni siquiera, o sea, no te voy a mostrar, solo te quiero mostrar las imágenes de la ciudad. No te quiero tampoco poner a ver un video de 12 minutos. Ok, ok. Solo te quiero mostrar las imágenes y estamos hablando de una ciudad de más de 10.000 años de antigüedad. Vale. ¿Se ve? Sí, sí, estoy viendo. Esto es Gobekli Tepe. ¿Cuántos diez años mil de...? años de antigüedad. 10.000, ¿eh? O sea que Esto sería previo a la Mesopotamia, digamos.
mucho. O sea, si estamos hablando las primeras ciudades pequeñas, no muy desarrolladas de Mesopotamia, estamos hablando de 5.000, 6.000 antes de Cristo. Esta es de antes de 10.000 antes de Cristo, cuando supuestamente, según la historia oficial, estábamos juntando piedras para hacer pequeñas armas rudimentarias y éramos nómadas. Y es Vale. una ciudad de kilómetros. ¿Y cómo, por curiosidad, yo no te voy a llevar la contraria en ningún momento, pero porque no sé, ¿vale? Todas las preguntas son curiosidad. ¿Cómo se sabe que tiene 10.000 años de antigüedad esto? Porque encontraron restos de textiles y cosas relacionadas son productos que salen de, ¿cómo se llama?, de restos animales. Si Vale, les haces el carbono 14, datan de la edad del animal. ¿De qué año estamos hablando? De antes del 10.000 antes de Cristo. vale. Entonces, vale, Y no solo por eso, sino también por la profundidad en la que fue encontrada. vale. Entonces, ¿se encuentra esto tapado por capas de tierra? Claro, todo esto De, lo, sí, lo como de excavaron, ¿no? Todo esto lo excavaron, imagino. aún solo han encontrado, o sea, uy, espera, perdón. ¿Cómo decirlo? Han encontrado hay una parte ya turística que la gente puede ir a visitarla, pero solo se ha excavado el 5% de toda la ciudad. Ok. De todo lo que se calcula que es la ciudad, ¿no? O cómo sabrán. Sí, es mucho más grande y como verás, o sea, son muchos templos, estructuras con columnas, como has visto. Vale. Y Y, claro, y, estamos hablando de una ciudad que no debería existir según la historia convencional. claro, porque tengo una pregunta. ¿Cómo eran las ciudades en la Mesopotamia? Rollo. O sea, ¿qué tipos de construcciones tenían? Claro, te puedo mostrar. eh, Claro, porque imaginemos que. Sí. Reconstrucción de Ur. Hostia, me sorprende mucho lo muy metido que estás, ¿eh? Ah, obvio. A Locura, tío. ver, la ciudad de Ur. Ur es mucho más nueva de las épocas primigenias. Estamos hablando del 3.000, 4.000 antes de Cristo. Pero igualmente es, ¿cómo se llama? Antigua, ¿no? A ver si acá podemos apreciar alguna imagen. Más o menos era así. Vale, o sea, es gigantesco, vamos. Vale, y tienen Claro, es construcciones. Vale, y tienen construcciones. Claro, es que habría que determinar, claro, dónde. ¿Sabes? ¿Hasta qué punto se considera civilización? Porque si esto es una de las primeras civilizaciones, ya está muy. Yo ya la veo muy avanzada para ser. Es decir, ¿cuándo se empieza a considerar una civilización? es que civilización se empieza a constar cuando ya dejan de ser nómadas y empiezan a hacerse sedentarios, ¿no? Empiezan a construir sus ciudades en lugares fijos al costado normalmente de ríos, como es el caso de Ur, que era al costado del Éufrates, Claro. y ¿cómo se Pero. llama? Sí. Empiezan a tener una administración organizada, que hay restos de zonas que eran edificios administrativos dentro de la ciudad de Göbekli Tepe. Vale, o Claro, sea. uy, Vale. Uy, cuidado, cuidado. Cuidado con lo que pongas, que te pillamos, Max Reason. ¿te imaginas? Te vamos a ver ahí. Vale, pero. Esto, claro, ahora se ve muy destruido, pero son ruinas. Estamos hablando de una ciudad Sí, de 10.000 años de antigüedad. Claramente, ni siquiera probablemente han hecho una reconstrucción de esto aún, porque recién han encontrado el 5% del yacimiento. claro. Pero el tema es, o sea, Y yo entiendo que las civilizaciones tuvieron, claro, es decir, los primeros grupos sedentarios debieron de ser en, digo, o sea, casitas de fango, o sea, entiendo que empezaron mucho claro, y más de eso atrás, ¿no? ya no quedaría nada, entre comillas, porque normalmente esas casas, por el tiempo, las terminan derruyendo, ¿no? Claro, vale, o sea, el tema, sí, sí, ya te dije que estoy como tan desinformado que simplemente no puedo, en plan, o sea, me hago preguntas, pero son complicadas de preguntar. O sea, claro, esto yo ya lo veo, claro, o sea, el tema es más, o sea, menos sofisticado que esto, ya no quedarían restos porque se habría descompuesto completamente, ¿no? Rollo, Claro, en las partes urbanas menos, digamos, más los que están a las afueras de la ciudad, ¿no? Los que siembran, los agricultores, todos esos, probablemente sus casas habrán sido de barro y ya no quede nada al respecto, solo las bases de las casas.
Claro, y según la historia, las primeras civilizaciones con este tipo de construcciones, es decir, que puedan permanecer en el tiempo, pues fueron hace 6.000 años y esta es hace 10.000, ¿no? Exactamente. Y Vale, eso es loco. supuestamente, según la historia aceptada, las pirámides fueron construidas 3.000, 4.000 años antes de Cristo, lo cual yo Hostia. estoy en desacuerdo por todas las investigaciones. Lo dijo el señor arqueólogo que fue a lo de Jordi Wild. Hay erosión en las pirámides que demuestran que pasaron muchas cosas y muchas leyendas se hablan de que los egipcios llegaron y esas pirámides ya estaban ahí, ¿sabes? Eso me parece muy interesante. O sea, me parecería brutal que ni siquiera las hubieran construido los egipcios, las pirámides. Porque, Es que si tú ves las estructuras egipcias, sí, siempre están como adornadas con dibujos que hablan, ¿no? De la historia, de sus leyendas, de lo que hacían, de lo que no hacían. Pero en cambio tú entras a las pirámides y no hay jeroglíficos, no hay imágenes, no hay nada. No hay ninguna inscripción. y de hecho, o sea, porque yo me pregunto, ¿vale? Tú sabrás más de las pirámides que yo, ¿vale? O sea, ¿qué uso se piensa que tenían esas pirámides? Es decir, ¿qué hay dentro? Es que siempre se habla, según la historia oficial, que son tumbas, pero nunca se han hablado de encontrar cuerpos ahí adentro, nunca se han encontrado cuerpos ahí adentro. Pero te hago una pregunta, del espacio total que hay dentro de una de las pirámides y el espacio utilizado, o sea, porque en mi mente, es decir, no sé por qué tengo como entendido que la pirámide está muy desaprovechada, como que hay un par de salas, pero que la mayoría de la pirámide es pura roca y que no se ha hecho nada dentro. ¿Eso es cierto o realmente Igual, había igual muchas hay estructuras muchas por dentro? salas que aún no han sido abiertas, Vale. porque han hecho como escaneos para ver lo que hay dentro de las piedras y hay como que salas que creo que aún no se han llegado, ¿no? Pero si tú ves cómo son las pirámides, a ver, por aquí encontraremos Sí, a ver si un... encuentras un... Porque imaginemos que Pirámides. el 70% del espacio está desaprovechado. Eso sería muy interesante y ahora te explicaré por qué, teoría mía. Mm, Es que me parece tan espectacular. Espera, es que quiero... Hay como esto. 90% es sólido. Minaderm, ¿tú sabes del tema? Le pregunto a Minaderm, ¿eh? ¿A ti te Ujú. interesa el tema, Minaderm? Acá está. Mira, esta es la estructura por adentro. Por acá se entra, Vale. esta es la entrada principal, se tiene que subir y estos conductos que van hacia la cámara principal están alineados con constelaciones. ¿Sí o qué? Sí, lo cual es muy raro, pero es que en la cámara principal, donde supuestamente, según los expertos, debería estar ¿cómo se llama? El sarcófago de Keops, ¿no? Que sería al que le atribuyen la tumba, pues nunca se encontró nada, Vale. ningún cuerpo adentro. Ok. Ahora, hay teorías que ya entran ya en lo de teorías nomás, no las comparto porque ya sería un poco de ciencia ficción. No estoy hablando de extraterrestres, estoy hablando de simplemente tecnología avanzada, de que esta pirámide era un artefacto hidráulico. Hidráulico. Sí, porque hay restos en muchas de las cámaras como si hubiera habido combustión dentro de las cámaras. Wow, pero... Un momento, un momento. Esa teoría... Es decir, explícamelo mejor. O sea, explícamelo para que lo entienda. O sea, ¿con qué Yo propósito? no ¿Cómo sé, se...? no sé mucho al respecto ¿cómo se llama? En el podcast de Jordi Wild, con el arqueólogo, sí lo hablaron. Él habló un poco más extenso, yo puedo más o menos explicarlo por encima. Supuestamente se dice de que antes una rama del río Nilo pasaba literalmente al costado de las pirámides. Es más, dicen que la construcción tuvo mucho que ver con un tema hidráulico de que
gran parte de la estructura fue construida gracias a procesos hidráulicos. Se dice, esta teoría, de que entraba el agua de alguna manera, no se sabe exactamente para qué, pero había todo un proceso que toda esta forma de que hay una subida, luego una bajada de un montón de metros y otra subida, todo eso tenía un porqué, y hay ingenieros que lo explican de que cómo pudo haber funcionado. Yo no sé Sí, pero... mucho al respecto. A sa- mí sa- me parece un montón. Yo no estoy seguro de eso, pero es sa- muy raro l- cómo está distribuida también, y eso creo que tú lo compartes conmigo. Sí, o sea, a mí lo que me sorprende es que es lo que hablábamos, ¿no? Hay muchas cosas que no podemos estudiar bien porque quedan muy pocos restos, ¿no? Porque es muy complicado de ver. Pero las jodidas pirámides, o sea, son absolutamente masivas y están, digo entre comillas, en perfecto estado, o sea, teniendo en cuenta lo antiguas que son y lo mucho que se podrían haber destrozado. Y me sorprende que haya tantas dudas, o sea, que no esté nada claro. Tipo, ¿qué lo que...? Mira, eso quiero ver yo, eso quiero ver yo. El plano 2D, en plan, eso. Es decir, Esto. esto es todo lo que hay en la pirámide, ¿no? ¿No? No. Hay más Acuérdate que cosas. también hay esos conductos que van hacia arriba, que están perfectamente alineados con constelaciones específicas, con Orión, si no me equivoco. Muy loco, ¿eh? A ver, es que es eso. O sea, yo me pregunto, ¿por qué harías una pirámide? Es decir, ¿por qué harías una pirámide? ¿No hay como formas más eficientes de hacer este tipo de cosas? Por ejemplo, o sea, ¿de verdad no se sabe el uso de estas... Por ejemplo, esta cámara, esta sala que sube y hay algo... ¿Esto qué es? En plan, ¿para qué se usa esto? Mira, es que en cada una de estas salas pequeñas, bueno, en algunas de ellas se han encontrado restos de combustión, como que en las paredes hay como restos de que hubo un proceso de combustión, como que esos restos de negro cuando tú quemas algo, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Y es como un proceso químico, lo cual es raro. No se sabe exactamente qué se hacía adentro, pero hay muchos restos de eso. Y por eso, y hablan de que la distribución de esta manera tiene digamos, una razón de ser hidráulica, lo cual no comprendo, y hay Claro. videos al respecto que lo explican, y yo te recomiendo que los veas. Es un tema apasionante, pero no sé, ya a mí me parece un poco descabellado, pero quién sabe, ¿no? Fácil encuentran pruebas al respecto O en sea, un futuro. el tema es, por ejemplo, imaginemos que quieren hacer algo hidráulico, ¿vale? Hoy en día, por ejemplo, se hacen cosas hidráulicas, ¿vale? Pero no construimos una puta pirámide. O sea, a mí lo que me sorprende es, imaginemos que quieren hacer un mecanismo, que es esto de subidas, bajadas y lo que quieras. ¿Hacía falta Ujú. construir la pirámide gigantesca para hacer Es eso en que el interior? dicen de que esa forma piramidal tenía que ver con algo energético. Y ya ahí empiezan ahí las fumadas Claro, es que históricas. ahí empieza, claro, por eso te digo, ahí empiezan las fumadas. O sea, mira, yo tengo o sea, tengo dos opciones. La primera podría ser que verdaderamente yo es que siempre he pensado, he crecido pensando que las pirámides no era más que los egipcios querían hacer cosas para los mega emperadores y reyes, no sé qué tipo de jerarquía tenían, ¿vale? Pero para los más importantes, los faraones y demás, ¿vale? Y quisieron construir un mega monumento en plan simplemente para esa gente super élite de la sociedad, ¿vale? Y por la puta Ujú. cara dijeron, ¿qué es lo más masivo que podemos construir? Y se dieron cuenta de que construir una forma piramidal era como lo máximo a lo que podían aspirar, porque yo qué sé, por temas geométricos, ¿vale? Porque igual es más fácil construir un pirámide que un cubo, ¿vale? Y entonces hicieron eso por puro flexeo, para hacer un mega monumento masivo solo para flexear y que los emperadores, coño, los faraones pues estuvieran por ahí, ¿vale? Entonces yo he crecido pensando eso, que no era más que una simbología real, como quien construyó un palacio gigantesco que no sirve de nada más que Claro, para que el rey esté ac- ahí, ¿sabes? acá viene un punto más, en todo este rompecabezas del que estamos hablando. Y es que justamente hablando, regresando a lo del diluvio, y regresando de que supuestamente se habla de una cultura antigua, una civilización primigenia que fue, digamos, el inicio de la civilización que cayó tras un cataclismo, pero que quedaron como que restos de esa cultura en distintas civilizaciones. Ya, hablando exactamente de las pirámides, hay pirámides en distintas civilizaciones de todo el mundo que no tienen nada que ver una con la otra. Y todas hablan de la misma leyenda del diluvio. Hmm. ¿Quién,
¿Quién sabe al respecto de eso? Hay pirámides, acá en Egipto principalmente, que son las más famosas. Hay pirámides en Mesoamérica, que eran de los mayas, de los toltecas y de los aztecas. Hay pirámides acá en mi país, acá en Perú, acá en mi ciudad, en la capital, en Lima, hay una pirámide en medio de la ciudad. Sí. Pero, claro, ahí es donde viene una de mis teorías, tipo de total ignorante, ¿eh? Pero yo pienso, por lógica, ¿es posible que la forma piramidal sea... Imaginemos que tú eres una sociedad que dices, quiero hacer un megamonumento, en plan, la idea es que sea gigantesco. ¿No es posible que la forma piramidal sea la más sencilla de sostener? Es decir, que sea un simple hecho de, vale, si queremos hacer algo grande tiene que tener forma piramidal por el hecho, no sé, de que la base es más grande y conforme sube se va haciendo más pequeño. Yo qué sé, siempre he crecido pensando eso, que igual es la forma geométrica más sencilla de construir a nivel masivo y ese es el motivo por el cual los egipcios hicieron una pirámide y no un cubo, por ejemplo, y, y esa sería la explicación de por qué en tantas zonas del mundo hay pirámides, no porque supieran nada el uno del otro, sino porque igual todos llegaron a la misma conclusión de que si querían construir algo grande tenían que hacer una pirámide. Y que perdurara en el tiempo sea una pirámide. Exacto. Yo es que siempre he pensado eso, pero es decir, sin pensarlo mucho, ¿eh? En plan, era algo como que daba por hecho. Porque Claro, lo piensas y en verdad un cubo yo creo que aguantaría mucho menos, ¿no? Por el simple hecho del aire. la erosión. Sí, y por ejemplo, si algo tengo entendido es que, es decir, la presión, por ejemplo, depende de la fuerza y la superficie, lo cual significa que si tienes, por ejemplo, un megaplano gigantesco y le da un poquito de aire, lo va a tumbar. Pero si tienes una forma inclinada, el aire, en vez de chocar tan directamente, pues va a deslizarse. ¿Sabes? Es más complicado que el tiempo lo derrumbe, ¿no? Entonces, por ejemplo, Minader me estaba poniendo en el chat que... mira, de hecho, Minader me ha puesto lo siguiente, ¿vale? Ujú. Eran un símbolo de poder del faraón. Se ven desde kilómetros. Se llamaban a sí mismos dioses y tenían que demostrarlo. Rollo, un poquito soporteando esa teoría de que igual era puro flexeo, igual era puro... Queremos que todo el que venga aquí vea que somos directamente la puta hostia y que somos capaces de construir una mega estructura gigantesca y ese fuera el único objetivo de las pirámides. Claro, eso es lo más aceptado en toda la historiografía convencional. Yo más que nada quería como hacer una analogía respecto a que justamente las civilizaciones que poseen pirámides, no digo que sea conectado porque yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices, de que la estructura que más perduraría en el tiempo para dejar un monumento de que sobreviva siglos y siglos, ¿sabes? De que demuestre tu poder, ¿no? Es una pirámide. Pero justamente esas civilizaciones aisladas unas de las otras en distintas partes del mundo que tienen pirámides, justamente son esas las que tienen esa misma historia del diluvio. Vale, te digo una cosa, en plan, Minaderme en el chat está escribiendo mucho, ¿vale? Y se ve que le gusta mucho el tema. ¿Te, ¿Mm? ¿Te parecería si entra él también? Porque creo que Por está supuesto. en desacuerdo con algunas cosas, pero ahora hay que preguntar a Minaderm. Minaderm, ¿te apetece entrar a Discord, a Discord para poder discutir en tiempo real vuestras teorías? Si dice que sí, lo meto. Bueno, de hecho es que puede poner exclamación Discord y entrar en el general de Discord, en el general de voz. Ujú. Lo digo porque está diciendo cosas rollo. Lo del diluvio son malinterpretaciones absurdas. Boom. No, no quiere Claro, entrar. está bien y es completamente válido. Es más, actualmente la historia oficial lo plantea como una leyenda y eso es lo completamente aceptado. A mí simplemente me apasiona el tema y todas esas piezas del rompecabezas las he ido investigando. Y yo te puedo hablar mucho al respecto, pero claramente no hay pruebas concisas, irrefutables, de que eso sea real. Vale, quiero preguntarte lo del diluvio, pero antes, para terminar el tema de las pirámides, ¿vale? Entonces, o sea, ¿cuál es tu teoría? Es decir, ¿tú crees que verdaderamente tenían algún uso práctico o era mero No, flexeo? no sé, a mí me parece muy descabellado que sea una máquina hidráulica de energía, no sé, y que la punta que era justamente de un material que es buena,
manejando la electricidad, no sé, ya eso me parece una fumada monumental. Pero, quién sabe, no sé, siempre hay que dejar la puerta abierta y si aparece más gente que hace investigaciones al respecto y hacen hasta experimentos prácticos, bueno, yo los voy a ver y me los voy a comer con patatas. Pero, pero sinceramente yo simplemente creo, como tú, de que eran un monumento para demostrar poder, pero eso sí, creo que las pirámides eran mucho más antiguas de lo que se dice. ¿Crees que las pirámides fueron construidas por los egipcios? Sí, pero los antepasados de los egipcios que nosotros conocemos. O sea, Es decir, ¿por qué ya crees que son la civilización egipcia es mucho más antigua y tiene más historia de la que se habla, porque claramente hay cosas que se han perdido con el tiempo. En Vale, pero... especial Sí, en perdón. una de las quemas más grandes de información que han habido en toda la historia, que fue cuando lamentablemente la biblioteca de Alejandría se incendió. Te hago una pregunta. O sea, dices que tú crees que son más antiguas, pero en verdad, o sea, ¿por qué piensas eso? Porque la lógica nos diría que cuanto menos antiguas sean, más explicación le podemos dar a que sean así. Es decir, lo más fácil es responder que Es son muy cómodo, pero a mí me apasiona el tema de pensarlo. Sí, pero En este un momento, caso, hay antes de que estructuras. sigas, un momento, antes de que sigas desarrollando, que quiero que sepas mi punto, que digo, el hecho de que sean más antiguas te estás complicando la vida, entonces entiendo que lo dices por algo, ¿no? Porque ya te digo, lo más lógico de pensar es que cuanto más nuevas sean, mejor, porque tiene más sentido que las pudieran construir. Entonces, ¿a qué se debe ese pensamiento de que tienen que ser más antiguas? Es que hay erosión en las rocas y la erosión indica, según muchos expertos, de que eran mucho más antiguas de lo aceptado, pero para que todo calce como de que es la tumba de Keops, han dicho que son de cierta época que era que fueron construidas durante el reinado de Keops, básicamente. Vale, pero yo creo que no sería incompatible, ¿no? Porque ponle que se construyen 2000 años antes de que nazca Keops, ¿vale? Pero cuando muere Keops siguen existiendo las pirámides y entonces lo entierran ahí. ¿No sería totalmente Puede, compatible? puede ser, también podría haber pasado. Eh, Hay algo que quiero mencionar y es que en la mayoría de templos que son de la civilización egipcia que nosotros conocemos, siempre debajo de esos templos o al costado, bien enterradas, hay estructuras mucho más antiguas que son parecidas a la construcción de las pirámides, porque poseían eso que la cultura egipcia no comparte, de que no tienen jeroglíficos y Vale. que eran con piedras enormes. ¿Sabes a lo que me refiero? Como las pirámides. Sí, 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 sí. Hay templos mucho más antiguos debajo de los templos que nosotros conocemos de la civilización egipcia, que se acaban de encontrar hace no mucho, pero, ¿cómo decirlo? Recién se están haciendo esos descubrimientos y aún no se ha datado bien de qué época son, pero no parecen ser de la misma civilización que estamos hablando porque tienen Vale. esa diferenciación de que no tienen jeroglíficos en las paredes, porque a los egipcios les encantaba contar sus historias y literalmente toda la habitación estaban llenas de todas sus historias. O sea que estás como o sea que sientes que hay una distinción entre dos tipos o sea, dos tipos de arquitectura egipcia que podrían decantar dos épocas o Distintas, dos épocas pero distintas de la yo lo misma atribuyo civilización. a la misma civilización, solo que una fue antes que la otra. Es como, eh, antes de, ¿cómo decir? Castilla, antes de Castilla, el germen de la cultura hispánica eran los visigodos, Vale. que es la civilización anterior a los Vale, reinos entiendo. hispanos que vinieron después, Que es ¿no? algo similar con los egipcios, ¿no? Como Claro, serían unos como unos pre-egipcios. protoegipcios, Exacto. unos preegipcios. Entonces, antes de pasar a lo del diluvio, ¿cómo crees, es decir, cómo crees que se construyeron? ¿Piensas que Las pirámides. piensas que Hay muchas teorías, casi nadie. Es un tema muy apasionante. Yo he visto documentales al respecto y cada documental tiene una teoría distinta de cómo se construyeron o para sea, la tecnología que se estilaba en la época de la que se data con la historiografía convencional. es decir, ¿crees que con esclavos y fuerza humana se puede o tuvo que haber algún tipo de mecanismo?
O sea, ¿crees que a pura fuerza bruta se puede? Y, a ver, puedes incluir cuerdas y cosas así, pero ¿crees que se puede así Sí o se puede, tuvieran algún la mecanismo? ingeniería del ser humano es magnífica. Los ingenieros antiguos están completamente infravalorados. Uno de los ingenieros más famosos de toda la historia creó mecanismos que para su época se veían como algo imposible, es Arquímedes. De hecho, ¿qué has escuchado de él? Sí, Él en su ciudad natal, bueno, no era su ciudad natal, si no me equivoco, creo que vivió ahí y se convirtió como el sabio del pueblo, ¿sabes? Siracusa. Siracusa tenía como su sabio, su inventor ahí Arquímedes, y Arquímedes construyó distintos artefactos que ayudaron a la defensa de Siracusa cuando fueron invadidos por los romanos. Y eran artefactos con engranajes tremendos, o sea, el tipo tenía una imaginación para crear artefactos que aprovechaban la energía de la mejor manera para, por ejemplo, con poleas cargar cosas de pesos descomunales. vale. Entonces, ¿crees que realmente hubo algún tipo de... hubieron mecanismos avanzados? O sea, que igual O no tan sea, descabellados como mucha no gente lo no pinta, tan descabellados, pero pero, los ingenieros, los humanos antiguos están infravalorados en ingeniería. o sea, desde tu Yo punto de estoy... vista no es una locura. En plan, lo más loco no te parece que lo hicieran. Disculpa. Que, es decir, si no estoy entendiendo mal, desde tu punto de vista no es tan loco. Es decir, que mucha gente lo que más les sorprende es cómo fueron capaces de construirlas. Pero Obvio, es siento... sorprendente, pero es que es sorprendente porque para mí han infravalorado mucho el ingenio humano en Vale. general. O sea, ¿crees que la gente piensa que... piensa que Obviamente no hay restos tampoco hay escritos, ¿no? De cómo las hicieron. No hay ningún registro tangible de cómo las hicieron, pero el ingenio humano me parece que siempre encuentra respuestas para este tipo de estructuras, de cómo construirlas, qué hacer, poleas, artefactos hidráulicos, de todo un poco. Sí, no sé, me mola. Pero yo te digo, ya para cambiar el tema del diluvio, que supongo que va hilado, yo creo que lo más lógico es que fuera puro flexeo, porque es que en verdad lo consiguen. O sea, tú ves las fotos y es que es espectacular. O sea, a día de hoy, o sea, fíjate, si a día de hoy flipamos con las pirámides, ¿qué debieron conseguir en su época? O sea, cualquiera que viera las putas pirámides de lejos debía flipar. O sea, debía Claro, alucinar. tranquilamente para cualquier persona de la antigüedad esto es hecho por los dioses. Claro, por eso te digo que yo es que no lo veo descabellado como flexeo. Y además que es que si fuera a día de hoy ya sería flexeo. Pero es que eso, 6.000 años antes de Cristo, no, ¿cuántos eran? 4.000 años antes de Cristo se dice, ¿no? Algo así. Ujú. Pues claro, eso debía ser, claro, o sea, el nivel de flexeo debía ser histórico. Porque si Es que ahora pensamos... ten en cuenta que en esas épocas la información estaba muy controlada y solo las élites tenían la información de procesos, arquitectura, ingeniería, ¿no? Vale, Y la población normal no tenía acceso como nosotros tenemos a Internet y tranquilamente, si tú quieres aprender sobre hidráulica, puedes verte 20.000 tutoriales en Internet y terminas sabiendo un poco de hidráulica, ¿no? sí. En cambio, muy poca gente en la antigüedad de la población civil sabía leer, muy poca gente sabía escribir y todos los conocimientos se los transmitían de forma oral. Así que claramente aparece una estructura Claro, como esta. Para ellos es, es ¿sabes? brutal, ¿sabes? Somos el... Sí, 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 totalmente. Es que, de hecho, es lo que digo, si hoy en día hay gente, hoy, en el 2025, que tenemos, bueno, cosas súper locas. Hay gente diciendo que esto lo hicieron los aliens, que no puede ser, que tal. Claro, ahora, hoy en día, después de miles de años, claro, en el momento, es que cualquiera ve eso y dice, pues vale, esto es exacto. O sea, unos dioses, tenemos a los dioses de nuestro lado y nos ayudan a construir este tipo de cosas. Porque es que si no, bueno. Pero esa es mi teoría más tal y me gusta mucho esa teoría, porque a mí el concepto de una civilización totalmente loca por aparentar que capaz de cometer tal sacrificio como construir estas masivas pirámides solo por puro flexeo me parece brutal. O sea, para mí es como más 1000 de aura para los... Para demostrar poderío. Claro, para mí es más 1000 de aura para los egipcios y me parece brutal. Ok, ¿quieres explicar lo del diluvio? Claro, lo explico rápidamente. Acá, o sea,
Por cierto, Varias... Minaderm Uy, habla mucho, pero no quiere venir a Discord, ¿eh? Solo digo. ¿por qué? No sé, Minaderm, tío. En plan, el pavo sabe mucho, pero no quiere venir a Discord. No, Eh, sería muy interesante, ¿eh? Ojalá cambie de de opinión. opinión y que Sí. entre, y diga lo que piensa, lo que sabe, lo que investigó, todo es bienvenido. La mayor parte de estas investigaciones históricas o investigaciones míticas es escuchar distintos puntos de vista para llegar a algo más grande. Claro, claro. Estoy totalmente de acuerdo. Y además que aquí somos dos, tú sabes mucho, yo no sé nada. Entonces, que viniera Minaderm y aportara información sería como muy rico para el streaming, ¿no? Estoy con más gente, no es buena idea. Pues nada. Nada, tranqui, Minaderm, sin ningún tipo de presión, pero sería brutal, ¿sabes? Ok. Puedes proceder, si Claro, quieres. en distintas culturas, en distintas civilizaciones aisladas de todo el mundo, como dije antes, siempre se habla de un cataclismo que, que en su mayoría es una inundación enorme, que lo cubrió todo, no todo, pero gran parte. Estamos hablando de un cataclismo que en el peor de los casos acabó con el 80% de la humanidad. Vale, muy loco, ¿eh? Plan mortal, Y claro, absolutamente. imagínate actualmente de que hay un cataclismo a ese punto de que acabe con el 80% de todos nosotros. ¿Qué Cierto es. sobreviviría? ¿Qué no sobreviviría? ¿La infraestructura seguiría normal o regresaríamos a una edad anterior a la nuestra? Bueno, ¿Cómo sería? es como cuando dicen lo de... que es una frase que me mola, que... Bueno, lo típico, que alguien dice, no sé cómo será la tercera guerra mundial, pero sé que la cuarta va a ser con palos y piedras, ¿no? Como haciendo Claro, referencia a que si hay una destrucción mundial tan heavy, perdemos todo lo que hemos aprendido y hemos vuelto para atrás decenas de miles de años, ¿no? claro, o sea, ¿hasta qué punto un cataclismo de esas magnitudes, en este caso, actualmente nuestra civilización nos afectaría? O sea, ahora tenemos una enciclopedia de todos los Sí, conocimientos que es el Internet. sí. ¿Hasta qué punto se perdería eso? Si la infraestructura de los servidores es dañada, ¿perderíamos esa información? ¿O habría alguna manera digamos, cuidarlos? Porque estamos hablando de algo masivo en todo el mundo. O sea, la pregunta es, si ahora desaparece el 80%, o sea, destrucción masiva del 80% de la población, ¿se perdería todo o no? Es una pregunta interesante, pero es que nosotros tendríamos riesgo a perderlo todo. Pero claro, imagínate ahora, ¿no? Si sucede esto hace 10.000 años, donde no tienen Exacto. internet. Claro, entiendo que ahí el riesgo de Ahí no perderlo habían todo. casi registros, Claro, o sea, ahí si porque mueren los por que lo menos, saben, si mueren los que saben, se pierde ese conocimiento. O sea, no hay ningún sitio a donde recurrir para obtener esa información de vuelta, ¿no? o sea, por lo menos de lo que se sabe, espera, esta imagen me parece muy ilustrativa. Por lo menos de lo que se sabe, en esa época, por lo menos no hay registro, no había escritura. Si ves Gobekli Tepe, las ruinas, habían dibujos en las paredes que representaban sus deidades, lo que hacían, lo que araban, pero no había como tal la escritura cuneiforme, que es la más antigua conocida, que es esta de acá. Perdón, esta. Esta es la escritura más antigua conocida, que es la cuneiforme, que es hecha por los habitantes de Mesopotamia en la época de los antiguos sumerios. Es la Paranoia, escritura ¿no? más antigua y ahí empezaron a hacer registros. Esta justamente es la piedra donde se cuenta la historia del diluvio que narra la epopeya de Gilgamesh, que era un rey de la antigua Sumeria que supuestamente quería encontrar la inmortalidad. Y habían leyendas de un viejo sabio que había sobrevivido al antiguo diluvio y que supuestamente tenía el secreto de cómo ser más longevo. Así que hizo toda una, ¿cómo se llama? Una aventura, toda una epopeya para llegar a la montaña donde vivía este viejo sabio y el viejo sabio le contó la historia del diluvio, que sobrevivió con su familia y su pueblo creando una barca y toda la historia que nosotros conocemos, que fue luego retratada también en la Biblia, pero es la misma historia, una pista en el viejo sabio de que habla esta historia de Gilgamesh es nuestro Noé de la historia que nosotros conocemos de niños. Loco, ¿eh?
Sí, y esta historia, si no me equivoco, se dice que habían registros más antiguos de la historia, pero la más nueva encontrada, si no me equivoco, habrá sido en el 3500 antes de Cristo, 4000, o sea, estos escritos. Pero se dice que habían registros más antiguos, pero que se perdieron por, por guerras y todas las cosas que pasaron en esas épocas, porque como sabes, Asia Menor nunca ha sido especialmente buena para estar en paz. Vale, ¿sobre qué fecha más o menos ocurre el diluvio en teoría? En teoría, aceptado por, ¿cómo se llama? La gran mayoría de los que estudian este tipo de cosas, se data al final de la glaciación. Algo pasó, se dice que algo pasó, por ejemplo, lo que más aceptado es o la erupción de un megavolcán, que puede cambiarlo todo, hace miles de años que no ha pasado, o la, que un asteroide caiga y cause un cataclismo tremendo. Tú sabes de que, no sé si has escuchado que en el 2032 va a caer un asteroide en la Tierra. A ver, en el 2030, ¿qué significaba caer? Es ese que puede chocar o puede no chocar, ¿no? Claro, hay un 3% de posibilidades. Bueno, ahora es menos, diría. Creo que ahora vuelve a ser un 0,2 o algo así. Claro, pero supuestamente si ese asteroide cayera, por ejemplo, en una Vale. ciudad, podría reducir la ciudad a cenizas. Sí, Imagínate un asteroide mucho más grande, porque vale. estamos hablando de una explosión, no sé, 1000 veces más grande que la de Hiroshima y Nagasaki. Sí, una cosa súper loca, sí. Eso causaría todo un cataclismo que, en este caso, no sé, se calienta la Tierra, se enfría la Sí. Tierra, pasan un montón de cosas. Eh, Algo pasó, supuestamente, al final de la glaciación, que provocó inundaciones tremendas que acabaron con gran parte de la población mundial. Vale, y El- o sea, no hay pruebas de qué es lo que ocasionó eso. O sí, es decir, no, no se sabe, pero se dice que pudo haber sido un asteroide. claro, porque a lo que me refiero es, por ejemplo, el asteroide de los dinosaurios, por ejemplo, está Claro, pero confirmadísimo, eso ¿no? fue ya mucho más tremendo. Lo del asteroide de los dinosaurios ya Claro, eso pasa cada millones de años. claro, o sea, tú dices a Nosotros menos no escala, somos tan ¿no? antiguos. A menos escala. Claro. A menos escala, pero acabó. Nosotros no somos muy frágiles los seres humanos. Vale, pero entonces, dos preguntas. La primera, es decir, ¿hay consenso, ya hablo científico, ¿eh? ¿Hay consenso sobre que el diluvio ocurrió y hay No, consenso, no, no lo hay. es Y decir, hay gente que es dice, una teoría. es Hay decir, gente que lo dice. a nivel científico hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que no, es decir, no es una certeza, ¿no? No, no es aceptado porque, como te conté antes, históricamente aceptado, la civilización más antigua está en Mesopotamia, en los sumerios, en la ciudad de Uruk y todas esas. Pero como sabes, como ya te mostré, está la ciudad esta que rompe todos esos estándares, que es Göbekli Tepe, que tiene 10.000 años de antigüedad y estamos hablando de finales de la glaciación. Pero, por ejemplo, de la misma forma que la glaciación está confirmada, ¿no? No es algo que nadie dude, o sí, ya me dirás. Ujú. Claro, la No, o sea, glaciación sí o sí. pero con el diluvio sí hay dudas, ¿no? O sea, con la inundación hay dudas. Claro, pero tranquilamente pudo haber pasado porque han pasado varios cataclismos no tan grandes durante la historia conocida. Por ejemplo, hubo algo muy parecido que pasó en el 1400 antes de Cristo, donde hubo una erupción volcánica tremenda, en el Mediterráneo, que borró, que tuvieron que escapar los minoicos que estaban en la isla de Creta, fueron completamente expulsados de su isla por una erupción volcánica, o sea, digna de una película, una Vale. explosión monumental. No ha habido algo en nuestros tiempos como eso, que causó terremotos, maremotos, tsunamis y todo, que hizo que todas las civilizaciones del Mediterráneo retrocedieran un montón, y si tú lo buscas en Google, entre el 1400 y el 700 antes de Cristo hay una época que se llama la Edad Oscura. Y ahí no se tienen registros de qué pasó, pero algo muy malo pasó que hizo de que la humanidad diera unos pasitos atrás en esas épocas. Claro, pero por ejemplo, em, pasó esto que afectó al Mediterráneo mayoritariamente, ¿no? Y está Ujú. confirmado, ¿verdad? O sea, ahí hay confirmación Eso total. ahí hay confirmación de que Claro, pasó, y claramente durante muchos años todas las civilizaciones mediterráneas, digamos,
la pasaron muy mal. Claro, pero entonces mi duda genuina es, entonces, sucede algo similar, pero a nivel global, es decir, algo mucho más heavy, y no hay, es decir, y no hay confirmación de que eso haya sucedido. Es que ¿A qué imagínate se debe lo eso? difícil que es encontrar una prueba de eso. Claramente, por ejemplo, si el asteroide cayó en el mar, no hay manera de saberlo. Vale. Vale, pero claro, si yo... Pero hay restos, eso sí, hay restos marinos en muchas montañas de todo el Mediterráneo y en todas partes del mundo, de que el mar, hubo una época que no se sabe qué pasó, pero el mar estuvo mucho más alto de lo que estuvo antes, porque imagínate, en montañas de todo el mundo se han encontrado conchas marinas. ¿Ves? A eso me refiero, en plan, a eso me refiero, que siento que tienen que haber, yo, claro, yo no me dedico a estudiar inundaciones a nivel histórico, ¿no? Pero siento que tienen que haber formas que los seres humanos del día de hoy puedan demostrar que hubiera una inundación a nivel mundial. Por ejemplo, pues eso, que se encuentre un jodido, no sé, el jodido esqueleto de un calamar en el Sáhara, Sí, ¿sabes? O sea, a eso me hay refiero. muchos restos en grandes partes del mundo de zonas donde no hay mar y no debería, o sea, no hay manera, ¿no? En montañas, en lugares elevados, donde hay restos marinos, y tú dices, ¿cómo rayos llegaron estas cosas aquí si acá no hay mar? Hmm, Pero digamos que es como un rompecabezas vale. que mucha gente intenta unir, pero de que gran parte de los historiadores y científicos ridiculizan. Por cierto, Yo entiendo eso, ¿has jugado Outer Wilds? ¿no? Pero te he visto jugar a ti. Vale, pero ¿me has visto jugarlo mucho? Sí, no sé todo el lore, pero sé que hablaban de una civilización, de unos planetas, Porque y que esa civilización llegó a su fin, creo que por un cataclismo, creo que el sol explotó o algo así. o sea, es que de verdad siento que te encantaría. En plan, el juego. O sea, no sé, ya como recomendación personal, yo le recomiendo este juego a cada persona que conozco. Pero es que a ti en específico, yo creo que te fliparía. Bueno, Ah, no, de hecho, todo sobre civilizaciones antiguas, que por A o B pasó algo, desaparecieron, pero quedaron restos de que existieron, me encanta. o sea, te juro que te lo recomiendo porque yo le tengo 170 horas, pero un jugador normal, te lo juro, se lo pasa en 20-30, ¿vale? Y te prometo que, o sea, básicamente el juego va de, hubo una civilización que ya no existe en este sistema solar, pero existen restos de ellos, y te dedicas a explorar qué les pasó, qué es lo que estaban investigando y como a intentar como recabar pues toda su historia, ¿no? Y creo que te encantaría, en plan, es mi juego favorito, no sé, digo. Cuestión, Sí, como recomendación personal, ¿eh? Si algún lo día quieres... tengo, desde que tú lo jugaste, lo tengo en mi lista de Steam. Bueno, quiero decir que Minader me ha dicho, este tío es, entre comillas, interesante de escuchar, pero da palos a diestro y siniestro sin concierto. Está bien, sí, es que es un tema, tienes que entender, ¿verdad? Es un tema demasiado controversial. No, no, sí, sí, no, no, Y a mí lo que me... Yo lo digo porque tú estás en Discord y él no, es decir, uno está dando la voz y demás y el otro pero escribe. eso es irrelevante, o sea, él tiene su punto de vista. Y hablo de que él está más apegado, obviamente, a la historia oficial, a lo que dicen los científicos y todo eso. Pero cuando hablamos de estos temas que más ahorita de momento, porque no hay pruebas fehacientes de que esto pasó, es un mito de momento, como lo era Troya. Sí, sí. Ya, pero ahora sigue siendo un mito el diluvio. No se De hecho, sabe. Obviamente hay piezas por todos lados, un rompecabezas, y hay gente que lo intenta armar, pero los terminan ridiculizando, ¿no? de hecho te digo una cosa, ¿eh? Como están sucediendo muchas cosas, por ejemplo, Galileo Galilei, eh, o sea, es como que revolucionó la ciencia. Bueno, de hecho es que ni existía la ciencia, pero básicamente porque todo el mundo pensaba y daba por hecho, y era como algo sagrado, que por ejemplo la Tierra era el centro y que el Sol giraba alrededor de la Tierra, bla, bla, bla. Y ese pavo era el único que decía lo contrario y terminó siendo cierto. Entonces, este tipo de cosas, la putada es que no se pueden confirmar mientras no se puedan confirmar, pero que ha pasado a lo largo de la humanidad que cosas que parecían completamente absurdas y locas terminan siendo, pues termina sorprendiendo a todo el mundo y terminan siendo ciertas, ¿entiendes? A mí me parece
una aventura fascinante, buscar información al respecto y más aún ir a lugares